Hola, muy buenas noches. Hoy es martes 29 de septiembre. Son las 9 en punto de la noche y vamos a continuar como lo hemos estado haciendo los martes desde hace 4 o 5 meses con las lecturas de manera directa de nuestros textos. Hoy estamos leyendo Ahora yo y tiene como subtítulo Y si creas tu propio futuro en lugar de encontrártelo, de el médico español Mario Alonso Puig, P-U-I-G, Puig. Vamos a empezar con el capítulo 7. Los anteriores capítulos están ya grabados y guardados en el canal que se llama Master Vidal en YouTube. Y bueno, pues nada, directo, ¿no? Vamos a la lectura, voy comentando las partes que a mí me parecen que son las más interesantes, las que posiblemente sean difíciles de comprender, poniendo ejemplos. No se necesitan muchos porque este libro tiene la ventaja de ser estrictamente práctico. No es un manual, por eso se lee tan sencillo y es tan cómodo y no es nada aburrido, pero es muy, muy claro, muy directo. Como referencia para esta experiencia de los martes tenemos ya también grabadas en Master Vidal, las conversaciones con Dios de Neil Donald Walsh, absolutamente espiritual, aunque también de manera muy sencilla. Hicimos la lectura, debe estar en 6 o 7 grabaciones, y después grabamos de Robin S. Sharma, El Santo, El Surfista y El Ejecutivo. Todavía con un pasito mucho más cerca del asunto de cómo transformar nuestra vida espiritual para empezar a modificar nuestra existencia física, que al fin de cuentas pues es lo que nos corresponde con el diario acontecer de los días, sin perder la perspectiva de que para cualquiera de ustedes hay un sentido metafísico, hay un sentido espiritual que es el que gobierna o es el que dicta básicamente las estructuras y las posibles carreteras de nuestra vida. Y esta tercer serie o tercer texto de esta serie se llama Ahora yo, Mario Alonso Puig. Y estamos en el capítulo 7 que se llama Lo mejor y lo peor. Y como ha venido haciéndolo, abre con una frase que utilizará como de prefacio en este capítulo. Esta frase es de Horacio, aquel poeta latino, y dice, gobierna tu mente o ella te gobernará a ti. Pues digo, no requiere mayor explicación. Si no nos hacemos cargo nosotros de nuestra mente, entonces ella se hará cargo de nosotros, con lo que eso implica. Recuerden que gobernar, aquí sí valdría la pena aclararlo, gobernar es como administrar para el mejor servicio, es decir, gobernar la mente nos conviene a todos, nos conviene a la mente, nos conviene al cuerpo, le conviene al espíritu. No es imponer, quizá por nuestras culturas, particularmente latinoamericanas y por todo este proceso de la conquista y etcétera, etcétera, tenemos muchos problemas con la palabra gobernar. Creemos básicamente que tiende a ser una tiranía, que tiende a ser un abuso, porque tradicionalmente eso hemos conocido como eventos culturales con respecto a nuestros países, por ejemplo. Pero no, es generar un servicio para el bien, para un bien común, para el bien de la comunidad. Vale, no deja de sorprenderme, dice ya el texto, estamos en la 59 por si tienes el texto conmigo, no deja de sorprenderme la manera en la que determinadas ocasiones sale lo mejor de nosotros, mientras que otras veces lo que sale es justo lo contrario, lo más bajo, lo más mezquino, la parte oscura que se encuentra agazapada en algún lugar de nuestro interior. Cuando sale lo mejor que hay dentro de nosotros, nos convertimos en unos observadores diferentes de la realidad. Es como si al haber cambiado nosotros, todo aquello con lo que nos relacionamos también cambiase. Ya está muy usado, pero no quiero decir gastado, sino ya se ha dicho muchas veces, aquí mismo lo hemos trabajado en muchas ocasiones, que el mundo va a cambiar a partir de la manera en la que yo cambie mi mirar con respecto al mundo. La realidad va a seguir siendo la misma. Sin embargo, se modifica ampliamente de acuerdo y desde dónde yo mire esa realidad. Si yo fuera un ciervo en medio de la selva, de una selva, me relacionaría me relacionaría de una forma muy diferente con esa selva que si fuera un tigre. Lo que asusta a un ciervo no es lo mismo que lo que asusta a un tigre. Aquello de lo que se siente capaz de hacer el ciervo no es lo mismo que aquello de lo que se siente capaz de hacer un tigre.
Ninguno de los dos es mejor que el otro y sin embargo, el hecho de que sean seres distintos hace que perciban el mismo mundo de una manera muy diferente. Bueno, como les decía, los ejemplos son clarísimos. A nosotros los seres humanos nos pasa algo que no le ocurre ni al ciervo ni al tigre. De alguna manera, ambos viven una realidad determinada por la naturaleza que poseen. Su comportamiento está dirigido por sus instintos, los cuales intentan preverlos de las mayores posibilidades para que puedan sobrevivir y procrear. El ciervo es herbívoro, mientras que el tigre es carnívoro y depredador, y esto no puede ser alterado porque se opone a su esencia, aquello que hace que sean lo que son y no otra cosa diferente, ese es lo esencial. Sin embargo, a los seres humanos nos ocurre algo muy curioso y singular, que tiene unas enormes consecuencias en nuestra vida. Y todo esto que nos ocurre es consecuencia de que tenemos libertad. No hablo de la libertad simplemente para movernos de un sitio a otro, sino de una libertad interior, de una capacidad de elegir más allá de lo que nos dicen los instintos. Claro, entonces no nos movemos básicamente por nuestros reflejos biológicos. Ahí te recomiendo que veas nuestra cápsula de El Marqués de Sade, de Justin, que está en el mismo canal de Master Vidal, donde mi planteamiento para revisar la obra de Justin es a partir de la confusión que se genera el Marqués de Sade, pero en general, perdón, toda su comunidad y todo su contexto vital con respecto a vernos como seres biológicos, como seres absolutamente dependientes de la naturaleza. Y entonces, si el león caza ciervos, el hombre es el poderoso, entonces el hombre caza mujeres o el hombre caza otros hombres, cuando en realidad no es así, porque el hombre que caza y el hombre que en ese sentido, en el sentido del Marqués de Sade, se dejara cazar, el que fuera víctima, ambos trabajan con la libertad. Ese es el punto que a mí me parece que el Marqués de Sade se brinca. Sí, sí, se brinca. Iba a pensar que es como relativamente obvio, pero esa es su apuesta. La naturaleza es tan fuerte en base a las necesidades que generamos que pareciera que la libertad no existe. Como si les dijera que nadie de nosotros tiene la libertad de sentir hambre o no. En realidad, evidentemente no. No somos libres de decir hoy no quiero sentir hambre y entonces soy libre de escoger que no, como en términos biológicos. Sin embargo, esa hambre sí tengo la libertad de saciarla de muy distintas maneras. Viktor Frankl describió así su experiencia en el campo de concentración de Auschwitz. Nosotros que vivimos en los campos de concentración podemos recordar a aquellos hombres y mujeres que entraban en los barracones, confortando a otros y dándoles su último pedazo de pan. Puede que hayan sido pocos en número, pero son la prueba suficiente de que a un ser humano se le puede arrebatar todo menos algo, la última de las libertades humanas, elegir la propia actitud en cualquier circunstancia, elegir el propio camino. Los seres humanos estamos sin duda muy influidos por nuestros instintos, lo que les decía ahorita con el ejemplo del Marqués de Sade, pero no estamos determinados por ellos. Esto tiene la enorme ventaja de que podemos ser dueños de nuestras decisiones y tiene sin duda también el riesgo de que podemos equivocarnos precisamente al tomar esas mismas decisiones. Todo ente que vive en la naturaleza tiene lo que se llama un ser. El ser es lo que hace que ese ente exista. Todos compartimos en mayor o menor grado ese ser que es el que nos da la existencia. El ser que habita en nosotros es fuente de sabiduría, de creatividad, de bondad y de belleza. Por eso es por lo que considero que hay que ser tan respetuoso con la naturaleza, porque todos al nivel del ser constituimos una unidad. Claro, para poder ser, todos tenemos que tener. Tener es un decir, poseer, que nos sostenga, que nos dé sostén ese ser. Entonces, esa comunidad de seres con los otros de la naturaleza nos hace una unidad. Empezar a entender esto hace que no basemos nuestra relación con la naturaleza en un simple deseo de manipularla, controlarla y dominarla, sino que podríamos relacionarnos con ella de una forma mucho más creativa. Al tener algo en común, se vuelve familiar y esa idea de familiaridad a veces permite que se deje de lastimar esa situación. Sin embargo, ese ser del que hemos hablado se encuentra en cierta medida cubierto, tapado en todos los entes y por tanto también en nosotros las personas. La vida es la oportunidad que todos tenemos para que ese ser
cada vez esté más presente en nuestro caminar. De esta manera es como vamos creciendo y evolucionando hasta alcanzar nuestra plenitud. A medida que ese ser que vive en nuestra profundidad se va desplegando más y más a través de las capas de nuestra personalidad, cuando miramos al mundo empezamos a ver fundamentalmente un amplio campo de juego y un enorme mundo de posibilidades y de oportunidades. Nuestra vida se llena de agradecimiento y de celebración, y es esa forma particular de observar la que nos invita a movernos hacia aquello que vemos como algo que ofrece un valor añadido a nuestra vida. Entonces, relacionarnos con esta interioridad para encontrar el ser y ver el ser en los otros, en esa relación se abre este mundo de posibilidades, no es este ser condenatorio. Sin embargo, bueno, el ser condenatorio ni siquiera existe. Bueno, sí lo voy a compartir. En el lenguaje, esta cosa del ser la han trabajado tantos filósofos y de manera tan complicada porque es un tema verdaderamente apasionante. De ahí viene la ontología o la metafísica. Eh, Mucho cuidado porque en el lenguaje confundimos el ser con el ser auténtico. A mí lo que me sostiene para dar esta charla y a ti para estarla escuchando y viendo es el ser. Y también ese ser lo tienen las cosas. Mis lentes, mis audífonos, si no tuvieran ese ser, no serían lo que son. Sin embargo, cuando yo digo soy actor, por ejemplo, es solo una cuestión de lenguaje, porque mi esencia no está en ser actor. No nací como actor y no era mi destino como tal ser actor, sino todos los hombres seríamos actores. El ser actor, más bien, tal vez los gringos lo tienen, los ingleses, pues el lenguaje lo tenga relativamente distinguido, cuando el ser actor más bien es lo que hago. Lo correcto en términos de lo que quiero compartirles es que yo dijera, yo hago actuación, yo soy, bueno, ni siquiera mi nombre, porque mi nombre tampoco soy, mi nombre me representa, pero pudiera decir yo soy un ser humano llamado Marco y hago actuación. Ser actor, ser bailarín, ser enojón, ser amoroso, son situaciones que en realidad se le agregan a ese ser. Nos ayuda porque es mucho más fácil que me distingas, si me ves en una obra de teatro o en un programa, que me distingas como actor a que distingas mi ser. De hecho, en realidad mi ser no se percibe, tampoco el tuyo. Bueno, espero haber sido claro. Sin embargo, hay veces que nuestro egoísmo, nuestro alejamiento de valores trascendentes y nuestra falta de interés por los demás hacen que esa fuente de abundancia, que es nuestro ser, permanezca dormido. Entonces dice Alonso Puig que el ser es una potencia también, claro, porque es una posibilidad de desarrollo y entonces cuando la determinamos y cuando la vemos de manera quieta, el mundo se queda quieto. Cuando la dinamizamos, cuando la movemos, el mundo se genera con posibilidades. Entonces, cuando miramos al mundo, contemplamos un espacio lleno de trampas, de dificultades y de peligro. Eso hace que estemos permanentemente en estado de alarma, tensos y sin un momento para relajarnos y disfrutar. Sin duda, esto es algo que puede llevarnos no solo a vivir asustados, sino también a enfermar. Dado que la realidad es un conjunto infinito de posibilidades, yo puedo relacionarme preferentemente con aquello que es difícil, incómodo y molesto y sentirme continuamente expuesto a peligros y por lo tanto vulnerable. O puedo relacionarme con aquello que me invita a crecer y a evolucionar. Si bien es cierto que todo está en la misma realidad, no es menos cierto que yo puedo fijarme y llevar mi atención exclusivamente a la parte más dura y difícil de mi existencia, ¿ok? Si así lo hago, mi vida se llenará de resentimiento, frustración y desesperanza. Si al contrario, soy capaz de ver lo de atractivo y valioso que hay en la vida, aunque existan dificultades y retos, no caeré en la sensación de impotencia o de desesperanza en la que se cae tan fácilmente cuando uno solo se enfoca en lo que teme, en aquello que puede salir mal o en aquello que parece inaccesible. Nosotros podemos elegir el tipo de personas que queremos ser en cada momento y esto va a afectar al mundo que podemos llegar a percibir. ¿Ok? ¿Cuál de las dos realidades? Hay muchísimas, pero ¿cuál de las dos realidades quieres ver? ¿La positiva en términos generales o la negativa? Porque esa es la que vas a reproducir.
Esa es la que incluso te va a permitir revisar el mundo de una u otra manera. En una ocasión, la Madre Teresa de Calcuta tenía entre sus brazos a un enfermo de SIDA que estaba muriendo. Había varias personas que habían llegado de Europa para conocer la labor de la Madre Teresa. Cuando una de estas personas vio que la Madre Teresa le daba al moribundo un beso en la mejilla, justo antes de que muriese, exclamó: "Yo no haría eso ni por 1.000.000 de libras". La Madre Teresa la miró y le dijo: "Yo tampoco lo haría". Ok. Si no lo dice, yo ahorita se los explico. Está muy lindo. No cabe duda de que cuando afloran esa bondad y esa belleza que todos tenemos, las cosas se ven de forma diferente y somos capaces de hacer con alegría lo que de ninguna forma haríamos si eso mismo lo viéramos desde otra perspectiva. De eso se trata precisamente, de que cuando miremos en una determinada dirección en nuestras vidas, en lugar de ver solo muros, barreras, obstáculos y limitaciones, veamos ese campo de juego en el que utilizando nuestros talentos, nuestras capacidades y nuestros recursos, no solo alcancemos las metas que perseguimos, sino que además disfrutemos en el proceso. Cada uno de nosotros puede ser en cada instante de su vida una persona que con las cartas que le han tocado juega su mejor juego, o también podemos ser una persona que le toquen las cartas que le toquen, siempre jugará una pobre mano. Ok, si lo ves desde el punto de vista negativo. Bueno, creo que no lo voy a mencionar, pero lo que se refería con la Madre Teresa es que un beso a un moribundo de SIDA no se da por 1.000.000 de dólares, se da por amor. Entonces dice ella: yo tampoco lo haría por 1.000.000 de dólares, lo hago por amor, no por esa cantidad de dinero. Esta tarea de aflorar nuestro verdadero ser no es fácil, y sin embargo sí es posible, aunque requiera de nosotros un enorme compromiso. Como veremos más adelante, son aquellos valores que nos dirigen hacia nuestra plenitud los que a base de practicarlos una y otra vez se convierten en virtudes, ¿ok? Entonces esos valores, como dice ahorita el maestro Puig, se tienen que trabajar. Son estas virtudes las que tienen el poder de hacer emerger en nosotros esa extraordinaria realidad que somos y que muchas veces permanece oculta bajo capas de ignorancia y de miedo. Un primer paso que podemos dar es abrirnos con humildad y con entusiasmo a la idea de que dentro de todos nosotros, seamos ricos o pobres, estemos sanos o enfermos, tengamos un trabajo maravilloso o no tengamos trabajo, hay algo de extraordinaria grandeza, algo que viene determinado no por lo que tenemos, sino por lo que somos. Atención, ahí la diferencia. Esto hará que nos respetemos mucho más y que no nos empequeñezcamos ni nos humillemos a nosotros mismos cuando nos encontremos en circunstancias difíciles. Esta visión de lo que todos somos no solo puede inspirarnos, sino que también puede sobrecogernos, emocionarnos. En una ocasión di un curso en una escuela de negocios para un equipo de directivos de una empresa. Muchos de ellos estaban pasando por un momento delicado. Hicimos un sencillo ejercicio para conectar con nuestro ser interior. Al final del ejercicio, una participante estaba llorando. Sus compañeros la miraron con inquietud y no sabían muy bien qué hacer para consolarla. Jamás olvidaré sus palabras. Tranquilos, no estoy llorando de tristeza, sino de alegría. He experimentado por primera vez tal cariño por mí misma que lo único que deseo es abrazarme. Aquella mujer excepcional había tocado algo que era parte de su verdadera naturaleza y que le había hecho sentir toda su grandeza y su hermosura. Esa experiencia tuvo para ella un carácter transformador. Ok, a partir de aquí podemos hacernos algunas preguntas que nos permitan ahondar un poquito más en esa realidad que es el ser y que no por no poderse tocar, medir y pesar deja de tener presencia. Una realidad como el ser no tiene unos contornos fijos y limitados, y por eso con frecuencia las palabras para describirlo no hacen verdadera justicia a su naturaleza, lo que les decía hace un momento. Sin embargo, con humildad y con entusiasmo, sí podemos conocer parcialmente algunos de sus atributos. ¿Qué es lo que determina que ese ser, que es fuente de sabiduría, creatividad, belleza y amor, se manifieste con más intensidad en nuestra vida? ¿Hasta qué punto podemos nosotros controlar el proceso de forma consciente y voluntaria? Lo primero que quisiera destacar es que hay cosas que dificultan esa mayor presencia del ser en nuestra vida. Por un lado está la arrogancia y la autosuficiencia. Esto hace que rechacemos muchas realidades que se nos escapan sencillamente porque científicamente no podemos demostrarlas.
Como no las vemos, negamos que existan. Esto no es una llamada a convertirse en una persona crédula que toma por cierto todo lo que se le dice, sino que es una propuesta para mantener nuestra mente abierta a la hora de explorar con curiosidad aquello con lo que muchas veces nos encontramos y que con frecuencia resulta inesperado y sorprendente. ¿No le ha pasado nunca encontrarse en una situación muy difícil y que de repente hayan salido de usted unas capacidades físicas o mentales extraordinarias? ¿De dónde ha salido eso? Decía Albert Einstein, en la vida o nada es un milagro o todo es un milagro. Los niños pequeños, de manera natural, aunque no consciente, están mucho más abiertos a la verdadera dimensión de la realidad, tal vez porque su mente todavía no ha empezado a poner etiquetas. Por eso ven en una caja de cartón un coche, un barco, una casa y tantas otras cosas más, mientras que la mayoría de los adultos solo vemos un objeto, una caja de zapatos, en lugar de un ámbito, un campo de juego, como explica tan maravillosamente el catedrático de estética, doctor Alfonso López Quintas. Si no recuperamos esta capacidad de ver lo extraordinario en lo ordinario y lo curioso en lo aparentemente ya conocido, no seremos capaces de relacionarnos con la realidad de una forma mucho más apasionante. No me acuerdo en qué capítulo con precisión, pero también recién apenas hace unos días grabé la cápsula sobre el Principito. Y entonces el Principito le pide al piloto que le dibuje un cordero y él le dibuja un par y el Principito le dice, no hombre, están feos, este se va a morir, este tiene cara de enfermo, dibújame un cordero. Y el piloto le entrega el dibujo de una caja con 3 agujerillos. Esos agujerillos supongo que son para que el cordero respire. Y entonces el Principito se queda mirando el dibujo y se lo agradece enormemente. Y el otro le dice, ok, creo que le atiné, porque están hablando de la posibilidad. Está viendo lo extraordinario en lo ordinario. Dentro de esa caja puede estar ese cordero o un dragón o lo que sea, porque va a depender de la posibilidad de que nosotros le demos vida. Cuando le dibujo el cordero como tal, ya está viendo una situación limitada. Ese cordero muy difícilmente tendrán que pasar muchas cosas para que se convierta en un dragón, por ejemplo. En cambio de la caja, por uno de esos agujeros saldrá el dragón y saldrá el cordero y saldrá el león y lo que quieran, porque lo que está potenciando el Principito es la posibilidad enorme de la vida creativa. Ok, si lo que más nos importa es defender nuestra opinión de las cosas, en lugar de explorar lo que hay delante de nuestros ojos, no podremos ser el tipo de investigadores que el mundo precisa y reclama. Ok, vengo justo hace unos minutos apenas de una charla donde justo planteé eso, que si cuando hablamos queremos aprender algo, incluso conocer a la otra persona, saber algo de nuestro interlocutor, o queremos aferrarnos y demostrar nuestro punto de vista. Aunque a veces la realidad incluso esté manifestando de manera fehaciente que estamos equivocados. Estamos tan casados con nuestro punto de vista que lo confundimos con nosotros mismos. Mucha atención entonces cuando hablas, si lo que hablas son cosas de ti o cosas que te permiten conocer a tu interlocutor, o estás aferrado a seguir manteniendo tus ideas y demostrarlas, como si además fuera necesario demostrar lo que tú ya sabes. Ok, a todos los científicos que una vez que hicieron un descubrimiento importante se aferraron a su teoría, fueron después algunos de los críticos más duros con otras teorías que mostraban nuevos aspectos de la realidad y que en cierta medida ponían en tela de juicio sus propios descubrimientos. Ven, no nos importa la verdad, lo que nos importa es nuestro punto de vista. Yo sé que es muy difícil tener la suficiente humildad para abrirse a lo nuevo, especialmente cuando consideramos que esto nuevo puede poner en peligro algo que nos ha llevado mucho tiempo lograr. Sin embargo, no hacerlo lleva a que la vida nos deje atrás. No es fácil que pueda existir un verdadero progreso ni un despliegue del ser si no hay una mínima apertura mental. Voy a poner un ejemplo personal sobre lo que acabo de decir. Soy de una generación de cirujanos en que se hacía énfasis en la importancia de realizar unas incisiones amplias para poder operar bien. Quien no hacía estas incisiones amplias era mirado con cierta sospecha, como si no fuera un cirujano que actuara de manera correcta.
Recuerdo muy bien la famosa frase, grandes cirujanos, grandes incisiones. Incisiones son aperturas, pues entonces me van a operar de la nariz y me tendrían que hacer así unas rajadas, perdón por el término, pues enormes. Quien no hacía esas aperturas enormes lo consideraban un mal cirujano. Em, no es de extrañar que luego a los enfermos les costara tanto levantarse de la cama. Cuando la cirugía laparoscópica empezó a abrirse camino, una serie de cirujanos de prestigio mundial la atacaron con gran dureza, ya que iba en contra de todo lo que se había considerado el estándar de la cirugía hasta entonces. En cirugía laparoscópica se hace una pequeña incisión en el abdomen por la que se introduce una cánula que está conectada a una bomba de CO2, de esta manera se logra que la cavidad abdominal se expanda y entonces cuando hay esa cámara de gas que separa las vísceras digestivas de la piel del abdomen, se pueden introducir una serie de trócares con punta para perforar la piel y la pared abdominal. A continuación y a través de esos trócares que tienen la forma de un pequeño tubo, se introduce primero una minicámara de televisión y después una serie de instrumentos quirúrgicos largos y finos que son los que permiten realizar la intervención. El cirujano puede entonces mover esos instrumentos dentro de la cavidad abdominal porque ya está inflada, observando todos sus movimientos a través de un monitor de televisión que recoge las imágenes que la minicámara colocada en el interior de la cavidad abdominal está captando. Actualmente la cirugía laparoscópica, al menos la del aparato digestivo, no solo se ha hecho un hueco importante, sino que además es una de las tecnologías más útiles y extendidas cuando se quiere, por ejemplo, operar una vesícula con cálculos o una hernia de hiato con reflujo gastroesofágico. Okay. Muchos de los cirujanos que se resistieron a aprender esta nueva tecnología con el paso del tiempo se quedaron fuera de juego, porque son los propios pacientes los que solicitan ese tipo de intervención al permitirles tener menos molestias y reintegrarse antes a sus actividades cotidianas. Mis comienzos en cirugía laparoscópica no fueron sencillos en absoluto. Tengamos en cuenta que como había que operar a través de un monitor de televisión, solo se podía ver en 2 dimensiones. Imagínese el lector lo que implica que en una intervención quirúrgica nos quiten la tercera dimensión, la que nos permite ver la profundidad. Además, como se opera desde fuera de la pared abdominal, no se pueden introducir las manos para tocar los órganos. Los cirujanos usamos nuestras manos no solo para realizar cortes y suturas, sino también para palpar los órganos, sus anomalías y sus relaciones con otras estructuras. Además, en la cirugía laparoscópica, los instrumentos son distintos y al manipularlos con un punto de sujeción en la pared abdominal, se mueven de una manera diferente de cómo se mueven los instrumentos convencionales. Para empezar a entrenarnos en cirugía laparoscópica, comprábamos una caja de metacrilato cuya cara superior era de goma e introducíamos los trócares a través de dicha cara. En el interior de la caja colocábamos una moneda y mirando el monitor de televisión intentábamos coger la moneda con los instrumentos. Aquello era un infierno porque no había manera de coger aquella simple moneda. Los niveles de frustración eran enormes. Después de dominar la técnica de la moneda, pasábamos a los mini cerdos, que son unos cerdos enanos con el fin de aprender a extirparles la vesícula biliar, ya que es anatómicamente muy similar a la humana. Recuerdo una ocasión en un curso de cirugía biliar laparoscópica en que estaba operando a un minicerdo y me sentí entusiasmado ante mi supuesta habilidad extirpándole la vesícula. Al terminar la intervención, ¿cuál no sería mi sorpresa cuando compruebo horrorizado que me había llevado no solo la vesícula, sino también el duodeno? Mi gozo en un pozo, lo cual significa experimentar grandes niveles de frustración y de vergüenza. Poco a poco fui avanzando y cuando dominé la extirpación de vesículas en minicerdos, empecé a ayudar a expertos en cirugía laparoscópica. Solo pasados muchos meses aprendí realmente la técnica y me sentí verdaderamente cómodo con ella. Algunos cirujanos, como ya comenté al comienzo, rechazaron la técnica. Muchos otros cirujanos abandonaron en el proceso porque no es fácil. Cuando algo se hace bien y se domina, volver a convertirse en alumno, declarar que no sabes y empezar a recorrer la dura curva del aprendizaje. Un proceso donde primero te vas familiarizando con el procedimiento y luego poco a poco te vas volviendo cada vez más competente. Ok, los cambios que actualmente vivimos nos obligan a realizar ajustes muy drásticos en nuestra vida y a aprender cosas frente a las cuales muchas veces nos sentimos torpes e inexpertos.
Solo un compromiso firme y una paciencia llena de confianza evitarán que abandonemos antes de completar el proceso de aprendizaje. Bueno, hay que destacar este proceso de la humildad para aprender algo nuevo y entonces, pues casi siempre, por ejemplo, entramos a una relación como si ya fuéramos expertos, sin revisar que estamos entrando con otra persona y que somos otro tipo de personas. Entonces no hay que llegar a imponer nuestros viejos esquemas, sino tener la humildad de reconocer que esa relación es nueva y aceptar la tecnología que esa relación nos implique. Ok, capítulo 8, la botella medio llena y la botella medio vacía. La cita es de Samaniego. Una vez había un ciervo muy elegante que admiraba sus cuernos y odiaba sus horribles patas, pero un día llegó un cazador y las horribles patas del ciervo le permitieron correr y salvarse. Más tarde los hermosos cuernos se le enredaron en la maleza y antes de que pudiera escapar, fue alcanzado por un tiro. Está la fábula maravillosa, ¿no? Puede haber cosas que admiremos mucho y que nos cuesten la vida y otras que a lo mejor desdeñamos y que nos la salvan. Como hemos visto, dentro de cada uno de nosotros está ese ser que cuando ilumina con más intensidad nuestra existencia, hace que nuestras vidas expresen mucha mayor sabiduría, creatividad, energía y bondad. Con frecuencia vivimos parcialmente alejados de ese ser que nos llama a alcanzar nuestra plenitud porque quedamos atrapados en una serie de ideas y de creencias profundas que contribuyen no pocas veces a que tengamos una imagen distorsionada de nosotros mismos. Por eso urge darse cuenta de la manera en la que algunas de estas convenciones que tenemos acerca de nosotros mismos y del mundo pueden estar configurando nuestra mentalidad y moldeando nuestra personalidad. Cuando somos un poco más conscientes de estos factores que de manera sutil pugnan por controlar nuestra vida, podemos hacer algo, si así lo elegimos, para empezar a contrarrestarlos. Una de las creencias más dañinas que puede poner en marcha nuestra mente cuando no está iluminada por nuestra conciencia es la que da lugar a la percepción de la botella medio vacía. Hay muchas personas que no son conscientes de hasta qué punto una forma determinada de pensar acerca de ciertas cosas puede acarrearles un importante sufrimiento. Claro, difícilmente para empezar, de ahí la ventaja de la terapia, por ejemplo, en cualquiera de sus manifestaciones, en los grupos, de apadrinarse, en el caso de los grupos de AA o de neuróticos, del coacheo, de una amistad honesta con cual podamos tener pláticas verdaderamente profundas, porque nos reflejan o nos pueden marcar las cosas que nosotros no somos capaces de ver por nosotros mismos. Esas cosas que no podemos ver por nosotros mismos pueden estar bloqueando nuestro desarrollo personal y es ahí entonces lo que nos está mencionando Mario Alberto Puig. Eh, Hay muchas personas que no son conscientes de hasta qué punto una forma determinada de pensar acerca de ciertas cosas puede acarrearles un importante sufrimiento. No es que de forma voluntaria decidan ver las cosas de esta manera, sino que muy al contrario son arrastradas por algunas de estas creencias disfuncionales y limitantes a ver las cosas así. Además son arrastradas de una forma tan rápida que no les da tiempo ni tan siquiera a darse cuenta de lo que les está pasando. Sabemos que donde ponemos la atención van nuestras emociones, va nuestra energía y se hace siempre más real para nosotros. Por eso, cuando solo se ve la botella medio vacía, es porque nuestra atención en un instante se ha enfocado precisamente en este aspecto de la vacuidad de la botella. Vacuidad quiere decir del vacío. Esto impide que nos demos cuenta de que la misma botella ofrece simultáneamente, al mismo tiempo, dos realidades diferentes, la mitad medio vacía y la otra mitad medio llena. Una persona que esté afectada por esta manera de ver las cosas nunca va a sentirse plenamente satisfecha con nada ni por nada. Si, por ejemplo, durante una venta consigue un buen precio por su producto, se sentirá rápidamente insatisfecha cuando empieza a darle vueltas una y otra vez al pensamiento de que seguramente podía haber conseguido con un poco más de astucia un precio todavía más elevado. ¿Ven? Está pensando en lo que le faltó. No obstante que ya en realidad ya tuvo una ganancia. Si esa misma persona obtiene éxito en algo y consigue una distinción académica, enseguida se dará cuenta de que no es la única persona que ha tenido éxito en ese mismo campo.
Como consecuencia, el triunfo conseguido empezará a perder importancia y su entusiasmo inicial se desinflará como si fuera un globo que poco a poco va perdiendo el gas que lo eleva. Si por otra parte esa misma persona, a base de entrenarse, practicar y practicar, mejora en el desarrollo de cierta capacidad, sea hablar en público o jugar un determinado deporte, verá con mucha más claridad lo que le queda por conseguir que lo que ya ha logrado. Este tipo de hábito mental pernicioso tiene muchas consecuencias negativas y la principal es que no hay un reconocimiento sano de lo que se va logrando en la vida. Ello lleva a experimentar la sensación de que se haga lo que se haga nunca va a ser suficiente. Se trata, por tanto, de una creencia que genera a su vez un hábito de pensamiento, el cual va metiéndonos en una espiral negativa que puede finalmente conducirnos a la desesperanza. Es decir, hemos avanzado mucho en un campo, pero como siempre, casi siempre estamos fijándonos en lo que nos falta, es probable que abandonemos. Y quizá ya lo que nos faltaba era muy poquito. Hablando de esto me viene a la cabeza el mito griego de Sísifo. Sísifo encolerizó al dios Zeus, el cual decidió por ello castigarlo duramente. El castigo al que lo sometió Zeus no fue un castigo físico, sino un terrible castigo mental. No demos por hecho que los castigos mentales son de rango inferior a los castigos físicos. Zeus en esto no destacaba precisamente por su compasión y siempre era muy selecto a la hora de dar vueltas a su cabeza hasta encontrar la venganza más cruel para sus enemigos. Tomemos, por ejemplo, el caso de Prometeo, que encolerizó a los dioses al revelarles a los hombres el secreto del fuego. Zeus lo encadenó y todos los días visitaban a Prometeo unas águilas que se comían su hígado. El astuto Zeus conocía, como conocemos los médicos, la capacidad extraordinaria que tiene el hígado para regenerarse, y por eso, cuando al día siguiente volvían las águilas, no se encontraban con un Prometeo muerto, sino con un Prometeo vivo y con un hígado entero, esperando a ser devorado de nuevo. Zeus eligió para Sísifo un durísimo castigo. Sísifo tenía que empujar una enorme piedra de forma redonda desde la base de una colina hasta la cima de esa misma colina. Cuando con gran esfuerzo Sísifo ya había logrado llevar aquella pesada carga hasta la cima de la colina, de una forma misteriosa la piedra caía de nuevo y rodaba hasta quedar exactamente en el mismo lugar en la base de la colina, desde donde Sísifo había empezado a empujarla. De nuevo Sísifo tenía que empujar la piedra hacia lo alto de la colina para ver otra vez cómo caía y así una y otra vez. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros si supiéramos que estamos condenados por la vida a esforzarnos moviendo grandes cargas, sabiendo que eso no va a servir para nada? No sería nada extraño que primero nos llenásemos de resentimiento contra esa misma vida y que luego, poco a poco, fuéramos cayendo en una profunda depresión. ¿Para qué seguir si haga lo que haga, de nada va a servir? La persona cautivada por esta percepción que hace ver la botella medio vacía está fundamentalmente resentida. Acuérdense que aquí resentida aplica el re como volver a, está nuevamente sentida, no ha podido perdonar o sanar ese sentimiento y lo repite, por eso está resentida. Los elementos de la realidad la llevan a volver a sentir eso que no ha sanado, que ya no es la primera vez, atención con eso, dice en los 4 acuerdos Miguel Ruiz, que cuando yo toco una de tus heridas, en realidad yo la estoy tocando por primera vez, pero si esa herida no está sanada, tú la vas a resentir. Vale. Eh, uh-huh. La persona cautivada por esta percepción que hace ver la botella medio vacía está fundamentalmente resentida y por eso no suele ser agradecida. La cura para el resentimiento es el agradecimiento. Atención, entonces, seguramente lo va a explicar. Si estás resentido, si hay problemas que cada vez que surgen situaciones parecidas las vuelves a sentir, entonces eso es que no estamos agradecidos. Pensaba en un ejemplo muy claro en los celos. Si los celos los vuelves a sentir y los vuelves a sentir con la misma persona, cambias de pareja y los vuelves a sentir, tiene mucho sentido que no estés agradecido de tener pareja, agradecido de la persona que está contigo y como no estás agradecido, si estás resentido, estás viendo el vaso medio vacío y no lo que ya tienes, una pareja que te acompaña, etcétera, etcétera. Tiene mucho sentido esto del agradecimiento. La cura para el resentimiento es el agradecimiento, pero si reflexionamos un poco, ¿de qué va a estar agradecida esa persona si la botella que ve
siempre está medio vacía, ¿ok? No hay límite para el nivel de insatisfacción al que puede llevar esta tendencia, porque estas personas siempre se están comparando con aquellas que tienen más que ellas, y todos sabemos que llevado al extremo esto nunca tiene fin. Hasta un yate de lujo puede tener siempre un metro más de eslora. Bueno, no sé qué es eslora, lo voy a revisar, seguramente proa o algo del barquito. En la página 70. Es ahora el momento de penetrar más en la posible raíz de esta creencia que tiene unos efectos tan negativos y limitantes en la persona que la contiene. Quien está contaminado por ese residuo tóxico de ver la parte vacía en forma de creencia negativa y disfuncional, da por sentado, da por cierto e incuestionable que hay algo en su esencia que es incompleto, que le falta y por eso todos sus esfuerzos están encaminados a superar, a cubrir esa deficiencia. Su mentalidad de yo no soy suficiente la proyecta al mundo exterior en forma de nada de lo que yo haga es suficiente. Como consecuencia de ello, no hay un reconocimiento sincero y profundo por los éxitos alcanzados. Bueno, me llevó a pensar que justo de eso se trata lo que les estoy compartiendo. Fui un excelente alumno, no fui, bueno, sí en algunos momentos fui como el famoso primer lugar, pero en realidad toda mi estancia como alumno, fui muy buen alumno. Si yo llegaba con un 10 y se lo mostraba a mi papá en su proceso de resentimiento, de no haber sanado lo que él sentía, y en su proceso justo de nunca tener un asunto satisfecho, de nunca alcanzar el máximo, y posiblemente en aras de transmitirme la idea de que el camino no había terminado, de que un examen de 10 en cuarto año de primaria con respecto a un doctorado todavía está muy lejos, pero eso no quiere decir que tenga su preciso valor en ese momento. Cuando yo le entregaba una boleta a un examen con calificaciones de 10, me decía, pues es lo único que haces, no entiendo, no veo lo extraordinario de esto. Él perdía el contexto del resto de mis compañeros, por ejemplo, ¿no? Que no tenían esa calificación. Me hablaba desde su propio resentimiento. Esto en mí, de chavito, creó la idea de que particularmente con una de las personas que más he amado en la vida, ¿qué tendría que hacer yo para que él se diera cuenta de que era valioso? Si la mejor calificación de mi salón no le bastaba, ¿qué iba yo a tener que hacer? ¿Qué iba yo a tener que crear para que él quedara convencido de esa situación? Que además en ese aspecto yo no le estaba demostrando que era inteligente y que sacaba 10, le estaba demostrando que lo amaba. Entonces, bueno, toda la confusión con respecto a ese elemento generó estos procesos que a veces cuesta muchísimo trabajo darles vuelta en la vida. Como consecuencia de ello, no hay un reconocimiento sincero y profundo por los éxitos alcanzados. Siempre falta algo, siempre todo es incompleto, siempre la botella está medio vacía. ¿Verdad que si tenemos una herida y ponemos una pomada cicatrizante en la herida de otra persona, es difícil que se beneficie nuestra herida? De la misma manera, cuando intentamos cubrir con lo que hacemos la sensación de deficiencia en lo que somos, no hay forma de tener éxito. Por eso me parece que el ejemplo es muy claro. Esta carencia de amor no había manera de solucionarla con la abundancia de calificaciones. Que eso es muy cultural. Yo creo que en todos, pero particularmente en los hombres, en nuestra cultura mexicana, lo sigue siendo todavía para las generaciones que se están convirtiendo en papás. Mucha atención, chavales, que se están convirtiendo en papás con la idea de que tener el refrigerador lleno, de que ir a trabajar y hacerla de proveedor, proveer no es amar, es parte del amor, parte de la responsabilidad. Y sí, sí es cierto, proveer tiene una importante carga de los amo, por eso les traigo la comida, por eso los alimento, los cuido, los llevo al médico, trabajo para ustedes. Sin duda tiene una parte importante de amor, pero no toda, no lo es. De hecho, las necesidades amorosas no se van a satisfacer de esa manera. Entonces hay que revisar nuestro concepto al que no basta pues con proveer en este sentido para demostrar mi amor. De la misma manera, cuando intentamos cubrir con lo que hacemos la sensación de deficiencia en lo que somos, no hay forma de tener éxito. No pensemos que ver la botella medio vacía es el camino para superarse, porque no lo es. Es cierto que al comienzo es un buen acicate para conseguir las cosas,
pero con el tiempo uno se acaba agotando hasta darse por vencido, claro. La visión de la botella medio vacía no lleva al logro sostenido y mucho menos al disfrute mientras se actúa. Con el ejemplo que les ponía de mi papá, pues justo lo que provocó fue, pues si te da lo mismo que yo saque 10 a que saque 7 o 6, pues lo voy a hacer porque sacar 10 implicaba que yo no me salía, no me quedaba a jugar fútbol con mis amigos o implicaba que yo ponía atención a las clases. Pero sí, entonces, si te da lo mismo, pues entonces ahora voy a echar desmadre en mi salón, me voy a ir a jugar, voy a hacer la mitad de la tarea, porque al final de cuentas aquí lo que importa es que pase la materia. Si incluso la meta está hasta allá, hasta la licenciatura, me da a mí exactamente lo mismo en términos de esfuerzo en esa línea un tanto egoísta, eh, llegar. Y eso también es muy cultural. En realidad, ahora con este asunto pandémico, recién que empezó este proceso, algunos extranjeros se quejaban de que nuestros enfermeros, enfermeras, enfermeros, médicos incluso, no estaban actualizados en los procesos de colocación del instrumental de no sé qué para el beneficio de los enfermos de coronavirus. Y no estaban bien entrenados porque no habían tenido ese entrenamiento en sus escuelas, habían sido malos estudiantes. Entonces, al final de cuentas, se paga, pero eso tiene que ver con la cultura de que no valoramos el aprendizaje del día a día, sino que valoramos el éxito. ¿Cuántas veces le preguntamos de manera honesta, con compromiso a nuestros hijos qué aprendieron, cuando en realidad nos conformamos con que vayan pasando de año? ¿Pasaste de año? Sí, va, vámonos a la chingada, te firmo lo que quieras, el asunto es que vayas avanzando porque eres una especie de responsabilidad de la cual me quiero zafar incluso de manera pronta, de manera rápida. Ok, la visión de la botella medieval ya está. Convencida de que no triunfará, la persona no hace verdaderos esfuerzos transformadores ni mantiene el ánimo elevado confiando en que está creciendo y evolucionando como ser humano. En este sentido, y para aclarar lo que hemos visto, me gustaría contar una fábula. Siempre me han encantado las historias, los cuentos y las fábulas porque al leerlas o al escucharlas pueden mover resortes importantes en nuestro interior. A veces nos identificamos con alguno de los personajes y nos damos cuenta de cosas que antes no veíamos. En otras ocasiones alcanzamos una perspectiva tan particular sobre ciertos temas que descubrimos aspectos insospechados del comportamiento humano. Bueno, pues para eso sirve la literatura, para eso es este compartir, para que vayamos descubriendo cosas en nosotros mismos. Algunas fábulas tienen también la capacidad de reflejar las luchas internas que ocurren en nosotros, los seres humanos. Es por esta razón que voy a contarle a mi estimado lector o lectora una curiosa fábula que nos sirva para entender tal vez con mayor claridad la relación estrecha que existe entre lo que creemos y lo que creamos, entre aquello que creemos y lo que en consecuencia vemos. Va, página 71. En un campo, en una lejana tierra, vivía una comunidad de pequeños ratones. Eh, Ay, me falta una letra, espero que no se pierda. Habían aprendido con esmero y paciencia la ciencia y el arte de localizar las pequeñas semillas que había en aquel campo y guardarlas en sus madrigueras. De esta manera soportaban sin grandes problemas los durísimos inviernos de aquella región. Su montoncito de provisiones les daba a los ratones una confortable sensación de seguridad y de control. Okay. Entre ellos había algunos que a base de un mayor esfuerzo habían excavado madrigueras más grandes y profundas, donde guardaban cantidades aún mayores de aquel precioso grano. Como cada ratón había llegado a tener un buen dominio a la hora de buscar, encontrar y guardar las semillas, todos tenían una gran cantidad de tiempo libre y por eso algunos de ellos pasaban el tiempo que les sobraba observando a los pequeños animales de aquel lugar. Uno de los ratones solía subirse a una piedra y contemplando desde ahí a las hormigas, los saltamontes y las orugas pensaba: pobres, estos son tan pequeños que no superarán el próximo invierno. Aquel ratón no podía evitar que aquellos pensamientos, aunque estuvieran impregnados de cierta lástima, le dieran también una sensación reconfortante de superioridad. Con frecuencia, cuando retornaba a su madriguera y encontraba el cadáver de una hormiga, de un saltamontes o de una pequeña oruga, llegaba a la única conclusión que era lógica para él. Pobre, ya lo decía yo, siendo tan pequeño era imposible que sobreviviera. Confirmó su, su, su teoría nada científica, su hipótesis, perdón, nada científica en ese momento.
El otro ratón de nuestra historia, cuando había terminado su tarea de recolectar, también se quedaba observando a los pequeños animales que había por allí, aunque curiosamente sus pensamientos eran por completo diferentes. No cabe duda de que seas el animal que seas, puedes encontrar un sistema para vivir y adaptarte a lo que te ofrece la tierra. Cuando este ratón volvía a su madriguera y veía el cadáver de un animal pequeño, se paraba, lo observaba e intentaba en silencio aceptar el devenir de todas las cosas. Un día, los dos ratones de nuestra historia se encontraban en el campo cuando algo curioso sucedió. Las hojas de los árboles comenzaron suavemente a temblar. Después las ramas empezaron a moverse como si de látigo se tratara. Y al final, ninguno de los dos ratones pudo evitar, aunque se agarraron donde pudieron, que una ráfaga huracanada se los llevara volando de allí. Ambos ratones fueron dando vueltas y vueltas por el aire, cruzaron por encima de un inmenso río y poco a poco fueron cayendo hacia la tierra hasta que finalmente sus cabezas se golpearon contra el suelo, perdiendo ambos el conocimiento. Los dos ratones, sin saberlo, habían sido llevados por aquel extraño viento a la otra orilla del río donde había una impenetrable selva. El primero de los ratones, al recuperar la conciencia y todavía con los ojos cerrados, empezó a decir: «¡Qué dolor tan enorme de cabeza tengo! ¿Qué me ha pasado? ¿Por qué no recuerdo nada? Ah, sí, ya me acuerdo. Fue ese terrible viento que primero me levantó por los aires y luego me arrojó al suelo, pero ya estoy de nuevo en casa». Al abrir los ojos, un escalofrío recorrió su pequeño lomo, porque sus ojos contemplaron un lugar completamente desconocido. Había plantas y árboles que nunca había visto y sonidos que jamás había escuchado. «¿Qué lugar es este?», se preguntó, sin que por su mente pasara siquiera la posibilidad de que en el mundo real hay campos, pero también hay selvas, desiertos, ríos y mares. Recuperado un poco del sobresalto, el ratón no podía comprender ni aceptar que pudiera estar viviendo una experiencia tan extraña, y aunque se frotó los ojos una y otra vez, no logró despertar de aquello que para él tenía que ser un terrible sueño, una desagradable pesadilla. Resignado al hecho de que el viento había sido tan real como el lugar donde se encontraba, decidió, llevado por una curiosidad natural, explorar aquel extraño lugar. Apenas había dado unos cuantos pasos entre la maleza cuando divisó a no mucha distancia de allí a un enorme gato. Al verlo, el ratón se quedó primero paralizado y luego echó a correr, escondiéndose en un pequeño agujero que había por allí. En aquel mismo lugar, el ratón permaneció días y semanas mientras su mente se consumía en la angustia y el miedo, y su cuerpo se debilitaba, perdiendo toda su energía y vitalidad. Llegó un momento en el que el ratón fue consciente de que si no hacía pronto algo moriría de hambre y de sed. Fue por eso por lo que con enorme tensión y desconfianza se atrevió a salir de su refugio. En el preciso momento en el que salió de su escondite, se encontró frente a él a un ser enorme con la cara pintada de blanco y una capa negra que le llegaba hasta los pies. El ratón se acurrucó asumiendo que en ese mismo instante moriría. Sin embargo, como el tiempo iba pasando y nada ocurría, el ratón fue poco a poco alzando su cabeza hasta que sus ojos se encontraron con la mirada fija de aquel enorme ser. El ratón se puso de rodillas y alzando sus patitas comenzó a suplicar: «Por favor, no me mates. Solo soy un pequeño e insignificante ratón, te lo suplico, déjame vivir». Aquel extraño ser le respondió: «¿Y por qué voy a querer matarte?». El ratón quedó tan perplejo por la pregunta que durante unos instantes no supo qué decir. Finalmente balbuceó en un tono tembloroso: «¿Quién eres? ¿Acaso no lo sabes? Yo soy un mago muy sabio y poderoso, tan sabio y poderoso que todo lo conozco y todo lo puedo». Al oír aquellas palabras tan inesperadas, el ratón se puso a implorar: «Mírame, gran mago, yo no soy más que un simple, diminuto y mísero ratón, y ¿sabes qué? Hay un enorme animal en este lugar tan horrible y temo por mi vida». El mago cogió al ratón en sus manos y, como era capaz de leer el pensamiento, le dijo: «Veo que lo que tus ojos han visto es un gato. Si es así, yo te imploro a ti, gran mago, que me conviertas en un animal más grande que el gato». «Muy bien, yo te digo a ti, ratón, conviértete en perro». Al reconocer su enorme cuerpo, aquel que había sido ratón y ahora era perro se sintió profundamente satisfecho y se despidió cordialmente de aquel mago tan cariñoso y bondadoso. Sin embargo, al cabo de un tiempo, el mago se encontró esta vez con el perro escondido y temblando. «¿Qué te pasa, perro? Te he dado un tamaño mayor que el del gato. ¿Por qué estás escondido y temblando? ¿De qué tienes miedo ahora?». «Mago, no te lo vas a creer, pero hace un instante que he visto a un animal enorme, mucho mayor que yo y con un aspecto feroz. Si me lo permites», ya sé a dónde va, «te enseñaré.
Convencido de que junto al mago estaba seguro, el perro le mostró un animal de piel amarilla y con motas negras. Se trata de una pantera, amigo perro. El perro, al oír aquello y sabiendo que estaba en la presencia de alguien tan poderoso, empezó de nuevo a suplicar. Gran mago, si tú me dieras un cuerpo grande, pero grande de verdad, grande como el de esa enorme pantera, yo nunca más volvería a tener miedo y sería tan feliz. El mago meditó durante unos instantes sin entender muy bien lo que pasaba y entonces le dijo, sea como tú quieres, conviértete en el rey de la selva, conviértete en un león. El ratón, que había llegado tan lejos en su vida y ahora era un enorme león, se sentía invulnerable. No había nada que pudiera acobardarlo y empezó a experimentar una enorme confianza, una sólida sensación de control y un gran bienestar. El tiempo pasó y un día el mago salió de su palacio situado en los confines del mundo y fue a visitar al león, pero por más que lo buscaba, el león no aparecía. Finalmente el mago se adentró en una cueva y detrás de una gran piedra encontró al león escondido, delgado y temblando. ¿Eres tú, león? Sí, mago, soy yo. ¿Cómo es posible, león, que estés aquí escondido y temblando si tú eres el rey de la selva? Mago, yo sé que tú lo vas a entender. Hay en esta selva un animal enorme que tiene dos enormes colmillos y unas enormes orejas y que profiere unos bramidos que me hacen temblar. Si tú me dieras a mí, el mago al fin comprendió y con una mirada triste le dijo, ¿de qué sirve que yo te dé a ti el cuerpo inmenso de un león si tu mentalidad tiene todavía el tamaño de un pequeño ratón? El león vio cómo en ese instante el mago empezaba a hacerse más transparente hasta que finalmente se desvaneció. Tal vez le interese al lector saber qué le pasó al segundo ratón que fue llevado por el viento y que también cayó en aquella misma selva. Cuando el otro ratón de nuestra historia se recuperó del golpe, al verse en lugar tan sorprendente, también se sobresaltó, aunque enseguida comprendió que ahora estaba en una nueva tierra y que tenía que aprender a adaptarse a ella. Ahí está la clave seguramente de todo el resto de la historia, aprender a adaptarse. Por eso comenzó dando unos pasos cautelosos y pronto se encontró con algo que él, aunque no lo sabía, era un enorme gato. El ratón se paró y observó. No sabía lo que representaba aquel animal, pero sigilosamente y a cierta distancia lo siguió. Pudo entonces comprobar las habilidades cazadoras de aquel gato y entendió que tenía que mantenerse a una prudente distancia de él. Su espíritu explorador lo llevó también a investigar con un marcado espíritu de curiosidad todo lo que había por aquel lugar. Su atención estaba plenamente despierta. Bueno, ahí es clarísimo. Entonces, mantenernos atentos a lo que está sucediendo en nuestra vida. Y aprendía con enorme rapidez. En poco tiempo aprendió a localizar su sustento y a evitar los peligros. Estar tan en contacto con aquel entorno donde unos cazan y otros son cazados lo llevó a recordar el devenir de todo lo que existía. Aquel ratón fue ganando cada vez una mayor confianza en su capacidad de adaptarse. Descubrió nuevos tipos de alimentos con sabores nuevos y sabrosos y encontró una comunidad de ratones que vivían en aquel lugar y en la que, al sentirse valorado y querido, se integró. Un día aquel ratón vio un cadáver. Era el cuerpo sin vida de un león enormemente delgado y pensó que a él también le llegaría la muerte algún día, pero que hasta entonces viviría acogiendo cada experiencia diaria como una lección para aprender y fluir con la vida en lugar de resistirse a ella. Bueno, ya sabemos, ese cadáver flaco de león que miró, pues era su antiguo compañero ratón. Que entonces, claro, pues el asunto no está en volvernos poderosos. Ahorita pensaba pues que el león era el gerente de la empresa, el dueño de una compañía, etcétera, etcétera. O los brothers narcotraficantes, ¿no? Ser el cabecilla principal de un grupo de estos. En realidad lo único que está manifestando es que tenemos ahí a alguien con mentalidad de ratón que no se ha querido adaptar al devenir de la existencia. Voy a pedir al lector que me acompañe en la exploración de esta fábula. El primer ratón de nuestra historia daba como un hecho que la esencia de la supervivencia era el tamaño. Del carro, de la cartera, de las tarjetas de crédito, de las medidas de mi mujer, etcétera, etcétera. Esta era una creencia, una convicción profunda y la vivía como una certeza absoluta e incuestionable, de tal manera que se convertía en su punto de referencia para valorar y dar significado a todo lo que ocurría. No sabemos de dónde había adquirido el ratón semejante creencia. Algunas creencias las tomamos directamente de nuestros padres, que a su vez las cogieron de los suyos. Otras las tomamos de nuestro propio entorno sociocultural y otras sencillamente las fabricamos nosotros mismos.
Mientras el ratón vivía en el campo, era el más grande de los animales y por eso no tenía ningún temor por su vida y daba por hecho que todos los animales pequeños que encontraba muertos habían muerto por su pequeñez. Las creencias no tienen por qué tener ninguna lógica y lo que es más importante, al ser la base de los filtros a través de los cuales percibimos la realidad, rechazan las evidencias en contra que esta misma realidad ofrece. Dicho de otra manera, la creencia afecta, como hemos visto, a la percepción, de tal manera que no veremos lo que la creencia sostiene que no existe. Y además, la propia creencia utilizará esa estructura cerebral de la que ya hemos hablado y que es el sistema reticular activador ascendente, para que nos fijemos especialmente en aquello que a la creencia le interesa que nos fijemos. El primer ratón de nuestra historia, en el momento en el que se encontró con un animal más grande, experimentó una reactivación de su creencia dormida y dio por supuesto que no viviría. Su creencia le decía que él no era suficiente con lo que era, que le faltaba tamaño. Ello hizo que su cerebro activara inmediatamente su mecanismo de supervivencia, con el cual y en general no se juega a ganar, sino a perder. En ese modo de reacción, el cerebro no busca la recompensa, sino evitar el dolor, y para ello utiliza estrategias de ataque, de defensa, de huida e incluso de bloqueo. El ratón está fundamentalmente bloqueado y lo está no por su falta de capacidad para adaptarse, sino por su creencia disfuncional. El ratón no puede adaptarse no porque en realidad no pueda, sino porque cree que no puede. Cuando el ratón se encuentra con el mago y el mago, a pesar de ser más grande, no lo mata, podía haberse replanteado el error de su creencia, claro, pero no lo hace, porque atrapado en la reacción emocional que desencadena su creencia, atrapado en su mecanismo de supervivencia, el ratón es incapaz de pensar de una manera equilibrada. Recordemos que cuando estamos a merced del pánico, hay cambios muy importantes en el riego sanguíneo de nuestro cerebro. Fíjense, pues, o sea, nuestras reacciones tienen que ver hasta con un proceso fisiológico. Estos cambios afectan a la manera en la que el cerebro procesa la información. Por eso, no podemos pensar con claridad ni mirar nada desde una perspectiva adecuada. Estoy pensando en la novia, que teníamos una relación más o menos bien, planteándonos continuar en el futuro. No, no, más o menos bien, íbamos bastante bien. Y de pronto esta loca, perdón por el término, se encuentra con una amiga que la lleva con un tipo que le lee el futuro. Y el tipo, a mí me parecía de una manera absurda, le dijo, en tu futuro veo dos hombres. Uno con el cual estás, que me parece que están pensando en el futuro, u otro que no es él. Y yo decía, puta, pues no tiene ningún sentido mágico, ¿no? Me parece súper sencillo. Que es como si ahorita me dijeran, pues en tu futuro veo la novia con la que estás u otra. Pues, ¿qué pendejada es esa? Esa misma noche, ella se va a su casa, pues, y sueña que conoce a otro tipo. Y entonces, que además, en cuanto conoce al otro tipo, esto que le estoy diciendo es un sueño. Que cuando conoce al otro tipo, me comenta que conoce otro tipo y que yo no muestro en el sueño ningún interés por esa noticia. Que yo le digo, bueno, pues está bien. Y entonces ella, cuando despierta de ese sueño, me dice que terminemos la relación. Y yo así de, pero ¿por qué? Claro, ya cuando me platicó toda la historia, pues en realidad sí dije, Dios, ¿qué hago aquí? Este, Era tal su terror a ser abandonada, porque le había sucedido particularmente desde la infancia, era tal el miedo y tan constantemente sucedía ese proceso que ante la menor sospecha de que sucediera, incluso la menor sospecha es a partir del sueño y de lo que un supuesto adivino le dijo de la manera más obvia y más barata, que no hubo proceso racional de convencerla, pues porque entonces hablé con ella en el tiempo que llevábamos, no había la menor sospecha de que yo estuviera con alguien, de que estaba muy interesado en ella, de que esta historia famosa de este adivino no tenía ninguna evidencia normal, una evidencia en la realidad del momento para justificarla, como para pensar que yo la iba a abandonar o engañar. Pero miren, su terror pudo más porque al final de cuentas, bueno, pues sí, claro, terminamos y ella comprobó
que la iba a dejar. No la dejé por cabrón ni por machín, sino pues porque no estaba viendo la realidad. No sé si vaya a ver esta cápsula y se entere. Ok. Bueno, pudo haber sido hasta fisiológico, nos dice el maestro, el doctor Puig. Estos cambios afectan a la manera en la que el cerebro procesa la información, por eso no podemos pensar con claridad ni mirar nada desde una perspectiva adecuada. En las distintas evoluciones del ratón, primero a perro y después a león, el animal podía haberse planteado que había algo que no tenía sentido, porque tuviera el tamaño que tuviera, al cabo de un tiempo, los sentimientos de miedo volvían a ser los mismos. Pues sí, claro. Llama la atención lo sorprendente de la situación y la dificultad para darse cuenta de ella. Si el ratón hubiera mirado hacia abajo, habría descubierto la existencia de animales más pequeños que él, animales como las hormigas, y en ese mismo momento su creencia de que solo el grande sobrevive se habría desmantelado. Por eso la creencia de actuar sobre los sistemas de atención para que uno no se fije en aquello que pone en tela de juicio lo que la propia creencia disfuncional sostiene. Observe el lector la experiencia tan distinta que tiene el otro ratón, sencillamente porque parte de premisas diferentes. El segundo ratón permite que su cerebro ponga en marcha su mecanismo de adaptación, confía que ahí está, al final de cuentas tiene el vaso medio lleno, lo cual no solo lo ayuda a estar en alerta sin estar alarmado, sino que además hace que aprenda de una manera rápida y efectiva. Cuando ponemos en marcha el mecanismo de adaptación, se favorece la creación de nuevas redes neuronales, neuroplasticidad se llama ese concepto. Tengo en una sección que se llama Seduciéndote a la lectura, estoy presentándote para que vayas a leerlo, un libro de las 12 reglas para la vida del psicólogo canadiense Jordan Peterson. Y él habla de esta neuroplasticidad. El ejemplo que trabajaron los científicos eran las langostas que ganan, que se enfrentan en un duelo, a las 12 les transforma el cerebro. Tienen esta situación de neuroplasticidad. La que gana se desarrolla como más fuerte y más poderosa y la que pierde como más débil y más timorata. Es impresionante. Y la generación de nuevas neuronas, neurogénesis, en una de las áreas cerebrales básicas para el aprendizaje, que es el hipocampo. Como vemos, las creencias disfuncionales son capaces de llevarnos a experimentar realidades completamente diferentes y por eso no vemos tanto el mundo que es como el mundo que nosotros construimos en base a lo que creemos. Si usted observa algunas de sus actuaciones y reflexiona sobre ellas, estoy convencido de que se va a encontrar con algunas de estas creencias limitantes que le están dificultando avanzar hacia su plenitud como ser humano. Cuando una de estas creencias inconscientes es expuesta a la luz de la conciencia, se debilita tanto que su presencia en nuestras vidas queda muy limitada. Bueno, aquí la frase más clara es la que se cita en la Biblia, dicha por Jesús, que dice, y la verdad los hará libres. Cuando este trauma aparece en la realidad y vemos la ridiculez que representa, ¡pum!, se esfuma. Esto me recuerda a la película El Mago de Oz, cuando Dorothy descubre que el mago que tanto miedo infundía no era sino alguien normal y corriente que usaba un sistema tecnológico para hacer que su voz tuviera mucha más potencia. Expuesta a la realidad de ese truco, la voz del mago deja de tener impacto negativo en la valiente Dorothy. Bueno, si ya que está citado, también lo tenemos trabajado en Máster Vidal, el análisis del Mago de Oz, solo que no con la peli, sino con el texto de manera directa. Capítulo 9. El oráculo interior. Acuérdense que el oráculo es esto que usaban en la Grecia antigua, que es la voz, el adivino del destino, pero de manera interior. Y nos cita ahora a Lao Tse. Saber que no se sabe, eso es humildad. Saber que no se sabe, eso es humildad. Pensar que uno sabe lo que no sabe, eso es enfermedad. Bueno, está maravilloso. El oráculo de Delfos, situado en la Grecia central, donde en la actualidad todavía se erige en las ruinas del templo de Apolo, era un lugar de enorme relevancia en el mundo griego. Los griegos consultaban el oráculo de Delfos cuando tenían que tomar decisiones importantes. Esto era lo que sucedía cuando se encontraban ante encrucijadas de la vida. Por ejemplo, cuando tenían que decidir si entraban a combatir en una determinada guerra o dónde tenían que fundar una nueva colonia en el Mediterráneo. En el interior del templo había una doncella que entraba en un estado de conciencia peculiar y que hacía de portavoz de los dioses.
El oráculo no decía ni sí, ni no, ni depende, sino que lanzaba una serie de enigmas que los adivinos tenían que descifrar. De que los enigmas fueran descifrados de una manera correcta o incorrecta dependía el éxito de sus misiones. El oráculo de Delfos está muy presente en diversas obras, aunque tal vez destaque con especial fuerza su presencia en las tragedias del más grande de los autores de teatro de la Grecia clásica, Sófocles. Claro, seguro, aquí está, bueno, sí, va a trabajar Edipo. También lo tenemos ya explicado en Máster Vidal. En la tragedia Edipo Rey, escrita por Sófocles, el rey de Tebas, Layo, consulta al oráculo, el cual le dice que su hijo Edipo, que en ese momento es un niño pequeño, lo matará. Entonces, con la certeza de que el oráculo no miente, es decir, sus ideas, su tradición, Layo decide matar a su hijo, desencadenando con este hecho una serie de acontecimientos que harán que finalmente se cumpla la profecía. Animo al lector a que lea esta excepcional obra de escasa extensión y que nos arroja tanta luz sobre algunos de los aspectos más sorprendentes y profundos de la naturaleza humana. Por eso estos grandes libros, estas obras maestras de la literatura siguen tan vigentes hoy como hace siglos. Recordemos que los espectadores que iban al teatro para ver las obras de Sófocles se veían interpelados por ellas para reflexionar sobre ciertos aspectos de sus propias vidas. No deja de llamar la atención que en la entrada del templo donde estaba el oráculo apareciera una inscripción: Conócete a ti mismo. ¿Cuál es el tipo de cosas que tenemos que conocer acerca de nosotros mismos antes de entrar y escuchar la profecía? Posiblemente es importante que conozcamos que, uno, cuando proyecto el problema fuera de mí, cuando tengo una circunstancia y la pongo fuera de mí, mi hijo Edipo va a matarme, es decir, está el problema de que alguien me dijo que mi hijo me va a matar. Bueno, cuando pongo esa determinación de la situación en la posibilidad, en la voluntad de que mi hijo me va a matar, el camino fácil es eliminar el problema, lo que está haciendo Layo, sin ser conscientes de que es posible que parte del problema esté proyectándolo yo, ya que todos somos a la vez causa y efecto de lo que nos sucede. Es como si quisiera destruir la imagen de una mosca que está en la pared, cuando en realidad donde está la mosca es en mi propio proyector. 2. También necesitamos conocer alrededor de qué gravita nuestra vida, ya que si ésta gravita alrededor de la voluntad de poder, de control, de significancia, va a ser mucho más fácil que proyecte mis inseguridades y mis miedos y vea amenazas donde no las hay, lo que les platiqué de la novia. Recordemos que en la tragedia Edipo Rey, el rey Layo era un hombre muy aferrado al poder y que con facilidad veía enemigos por doquier. Nosotros escuchamos dos tipos de voces que proceden de nuestro interior. Una de estas voces es la de nuestro maestro interior, el cual nos orienta con su sabiduría para que demos aquellos pasos que nos dirigen hacia nuestra plenitud como seres humanos. Ok, esto está claro. Sin embargo, también hay otra voz interior que puede encaminarnos hacia un lugar al que no nos conviene ir. De manera muy barata diríamos que, como en las pastorelas, el diablito y el angelito. A esta voz la llamamos la voz de la oscuridad y de la disfuncionalidad. Ok, bueno, de la oscuridad pensaba ahorita justo en la Guerra de las Galaxias, por ejemplo. Muchas veces creemos a esta voz interior disfuncional sin plantearnos con un mínimo de rigor la fiabilidad de tales veredictos, lo fiable que puedan ser. Al igual que los griegos, estas consultas a nuestro mundo interior las hacemos en los momentos más cruciales de nuestra vida, cuando tenemos que tomar alguna decisión fundamental y no tenemos ninguna claridad acerca de cuál es el mejor camino a seguir. Estas decisiones pueden ser sentimentales, profesionales o de muchos otros tipos. Nadie ignora que toda decisión va seguida de una serie de consecuencias, que hay puertas que se abren y puertas que se cierran dependiendo de las decisiones que tomamos. Lo que queremos cada vez que tomamos una decisión es que los efectos positivos sean los máximos posibles y los efectos negativos los mínimos. Por eso es por lo que podemos entrenarnos para distinguir cuál es la voz que nos está hablando, si es la voz del maestro interior o es la voz de la oscuridad y la confusión. Una de las claves para saber que la voz que nos habla es la del maestro interior es que al escucharla se percibe una sensación de serenidad que se asocia con la percepción de que algo nos ha quitado un peso de encima. Entonces, cuando te hable la voz del maestro,
te quedas tranquilo, estás sereno. Incluso sientes que algo, pum, que ya se liberó, que el problema seguramente se está solucionando. Para escuchar esta voz es necesario reducir el ruido que hay en nuestras cabezas, porque es una voz tenue que se escucha en el silencio de la reflexión honda, paciente y confiada. Básicamente, cuando el problema está presente, el ruido que no te deja escuchar la voz del maestro es el del miedo o el de la urgencia. Y bueno, plantéenselo de manera directa, pues llega tu hijo a esta hora y te dice, papá, bueno, ahorita no hay presencial, pero mañana tengo que llevar esto a la escuela. Y tu puta madre, ¿y ahora cómo lo resuelvo? Son las 10 de la noche, ¿qué demonios voy a hacer? Esta situación de empezar a ponerle pensamientos a ese proceder va a alejarte cada vez más de la posibilidad de resolver el problema. El ejercicio de nuestro liderazgo personal es el que va a ayudarnos a salir de este espejismo en el que nos vemos tan separados de los demás. Solo así podemos recuperar el sentido de la unidad, de que todos a un nivel trascendente estamos íntimamente conectados. Recordemos que con frecuencia es la voz de la oscuridad y de la confusión la que nos hace creer de nosotros cosas que no son ciertas. Si estoy fracasado, si no sirvo, si no merezco pareja, ser feliz, etcétera. Muchas personas hacen que sus vidas sigan estos guiones tan limitantes que las describen como seres no suficientemente capaces y no dignos de ser queridos. Si usted quiere dar un giro a su vida, llevarla en otra dirección, puede que necesite revisar las cartas de navegación que está dando por válidas. Su pasado alberga muchas cosas muy positivas. Ciertas tradiciones que han sido el legado de aquellos que nos precedieron tienen un enorme valor. Sin embargo, todos tenemos también algunas creencias que viven en nosotros y que pueden limitarnos mucho. ¿Cómo tener el valor de desafiar la realidad, la veracidad de algunas de estas creencias que han orientado nuestra vida a lo largo de los años y en la última dirección que nos parecía posible? Creo que por eso en el templo de Apolo en Delfos y a la entrada del mismo se exhortaba a que antes de entrar el caminante se conociera de verdad con sus luces y con sus sombras. Muchas veces nos damos cuenta de lo poco que nos conocemos, de lo poco que sabemos de nuestros talentos y capacidades inexplorados, y de lo poco que conocemos esas creencias que pueden llegar a limitarnos tanto. Por eso, pienso que la verdadera lejanía somos nosotros mismos. ¿Ok? Y como decía Sócrates, la verdadera sabiduría es reconocer nuestra propia ignorancia. De ahí su famosa frase, solo sé que no sé nada. Aún así, sé más que aquellos que ignoran esto. ¿Ok? Ahí está la parte completa de esa frase. Precisamente en las situaciones de crisis, que es cuando tenemos que tomar las decisiones más complejas, es cuando muchas veces, sin darnos cuenta, más nos aferramos a lo que nos dice esa voz que genera tanta oscuridad y confusión. Si ante una crisis que no representa, sino que algo nos ha sacado de nuestra zona de comodidad y nos ha expuesto a una realidad más amplia que nos exige crecer y evolucionar, usted se siente impotente o desesperanzado, es que no está escuchando la voz de su maestro interior, porque la voz del maestro interior no niega la complejidad de algo, atención, no niega lo complejo del problema, pero tampoco niega nuestra capacidad para encontrar una solución utilizando nuestra inteligencia y nuestra creatividad. Por eso hay una tensión serena y una acción firme y equilibrada. Cuando a quien estamos prestando nuestra atención es a esa voz disfuncional, nos sentimos pequeños y desvalidos ante la magnitud del desafío que percibimos y por eso activamos reacciones de supervivencia a través de las cuales intentamos regresar a dicha zona de comodidad que nos es familiar. Nos quedamos paralizados, atacamos o huimos del desafío. Encontrar una salida es algo muy diferente a encontrar una solución. Ok, qué maravilla. Por eso, cuando se producen en nosotros reacciones emocionales y fisiológicas que hacen que no pensemos con claridad y que nos sintamos tensos y perdidos, es porque se han activado creencias internas limitantes. Por eso, esto nos da una gran oportunidad, la de hacernos una pregunta. ¿Qué estoy dando por hecho para tener esta reacción tan intensa? Yo hace un tiempo, porque está pasando esto con una de mis clientes, y entonces el asunto le decía, es ingeniero afortunadamente, y entonces el asunto era constantemente datos duros, no supongas. Oye, pero es que mi mamá si se enferma no me va a cuidar a mi bebé, datos duros. ¿Ya está enferma? No, todavía no, pero mira que no sé qué, datos duros. A eso me refiero
con eso, con situaciones a las cuales podamos enfrentar situaciones reales, pues elementos concretos, no esta proyección interior, no esta voz de la oscuridad disfuncional. Eh, Nos sentimos pequeños, ok, y por eso activamos reacciones de supervivencia a través de las cuales ya está. Encontrar una salida es algo muy diferente. Por eso cuando se producen en nosotros reacciones emocionales, por eso esto nos da una gran oportunidad, la de hacernos una pregunta, ¿y hasta qué creencias limitantes está aflorando? Es el momento para hacer un gran avance en el propio autoconocimiento. Todo proceso de reinvención, de volvernos a crear, es un proceso de superación de uno mismo. Es interesante, claro que ahí da miedo, porque superarme a mí mismo implica abandonar el que soy. Y si estoy tan confundido con el que soy, si me creo que soy el que soy, me va a costar mucho trabajo dejar de serlo. No obstante que me esté doliendo, atención con eso. Cuando nos sobrepasamos a nosotros mismos es cuando empezamos a darnos cuenta de que la visión que teníamos de nosotros mismos, de lo que éramos capaces de hacer y lo que no, era muy limitada. Como este caso, pues si la chica de pronto ante la posible enfermedad o ante el hecho de que su mamá se enfermara y no le pudiera cuidar a su hijo, entonces se da cuenta que tiene una amiga, una guardería que a lo mejor se da cuenta que en su propia empresa hay una guardería que ella nunca había revisado y que la guardería hay profesionales y que le puede ir mejor al niño, bla, bla. La solución puede ser justo darle vuelta y hasta mejor de lo que está viviendo. Pero si su cuadratura estricta es, me lo cuida mi mamá, porque la idea de que la mamá que cuida al nieto no hay mejor cuidadora que ella, es justo la que intenta sostener. Y muy probablemente no sea cierta. Son muy inspiradoras las palabras de Albert Einstein cuando habla de los momentos de crisis y cómo han de ser evaluados. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países. Atención, esto es de Albert Einstein y estamos en asuntos pandémicos. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia, como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis donde nacen la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Quería comentar que cuando trabajaba de catedrático burocrático, nos juntábamos a las autoridades y los maestros y entonces las autoridades usaban un poco este pretexto de la crisis, el mejor momento. Pero atención, porque junto con mi queridísimo maestro Juan Humberto, psicólogo de profesión, nos daba un poco de risa y me decía, puta, pues entonces provoquémonos la puta crisis solo porque sí. Atención que hay elementos en diversas compañías que contratan coaches para provocar pequeñas crisis, porque esas pequeñas crisis proyectan de manera importante los defectos que en ese momento no estás viendo. Como si un equipo de fútbol todo el tiempo ganara y entonces te hace mucho bien en un entrenamiento perder, por ejemplo. Y entonces esa derrota que no te quitó puntos te permite ver montones de defectos que ya estabas dando por hecho que no tenías. Bueno, el problema acá, con este ejemplo que les estaba poniendo, es que solo ponían como pretexto la crisis para crecer, pero solo crezcan ustedes, nosotros no. Teníamos una crisis y ustedes, grupo colegiado, grupo de maestros, encárguense de esa crisis. Nosotros no vamos a modificar nada, no modificamos ni horarios, ni salarios, nada, ni salones, nada. Ustedes resuélvanlo. Ese cinismo. Mucha atención con ese punto. Si tu pareja te dice, estamos en crisis, es el mejor momento, bueno, sí, pendejo, pero a movernos los dos. No se trata nada más de que tú la determinas desde tu esfera en la que sabes que tú no vas a hacer nada. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias, violenta su propio talento y respeta más los problemas que las soluciones. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. El inconveniente de las personas y los países es la pereza para encontrar las salidas y soluciones. Sin crisis no hay desafíos. Sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Claro, entonces una caricia no pone a prueba las velas de nuestro barco.
Hablar de crisis es promoverla y callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto, trabajemos duro, acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar por superarla. Maravilloso. Ok, pues miren, otra vez creo que el tiempo nos da la hora y media para ir leyendo por capítulo. Entonces, bueno, si tienes preguntas, te invito a que me dejes ahí tus mensajes, tanto en los comentarios de Facebook como el video que quedará puesto en Master Vidal en YouTube. Y bueno, pues por supuesto, dialogamos. Esta sesión, mañana voy a presentarte en la sección que es mucho más en tiempo es mucho más corta, el libro de Brian Weiss, que es muchas vidas, muchos maestros. En realidad no hay mucho que decir porque el libro es clarísimo, es una maravilla. Y igual, pues lo haré a las 9 de la noche, lo grabaré y se quedará colgado en estas circunstancias. El jueves vamos a trabajar lo que yo creo que será un próximo clásico de la literatura mexicana, que es El Castigador de José Joaquín Blanco. Si te interesa, ponte en contacto conmigo, te mando el libro ya trabajado porque el jueves la mecánica es diferente. El jueves no leo con ustedes línea por línea, sino que les voy citando la página, me voy al párrafo que ya yo he trabajado y ahí explico el camino espiritual, las funciones del arte, que esos también los tengo como videos grabados, las funciones del arte, las 7 funciones del arte, y el asunto del camino espiritual y los niveles de lectura en Master Vidal en YouTube. Y bueno, te espero el jueves a las 9 para trabajar El Castigador. Vale, pues muchísimas gracias. Nos vemos el próximo martes con otros, supongo yo, 3 capítulos más de Ahora yo de Mario Alonso Puig. Descansa.